El objetivo de este video básicamente es hablar un poco sobre mi experiencia en el trabajo, el significado que yo le doy a la palabra trabajo, de cómo fue poco a poco cambiando esa idea que yo tenía en la cabeza, cómo empecé, cómo terminé y pues simplemente cómo se relaciona con el anterior video. Todo empezó en el año 2020 cuando empecé a hacer las prácticas en una empresa. Yo había estudiado algo administrativo, todo era muy nuevo, todo era súper nuevo. Yo quería, como cualquier otro aprendiz, como cualquier otra persona practicante, resaltar. Lo conseguí, luego pasó pandemia, digamos que me estabilicé un poco, no sabía muy bien cómo funcionaba, solamente quería dar lo mejor de mí, emocionalmente me empecé a sentir bien conmigo mismo, los resultados eran muy buenos. Después de terminar las prácticas, la empresa optó por dejarme, ya me pusieron un cargo de asistente y desde ahí empezó como todo mi recorrido, todo mi camino. Fue como si mi yo muy jovencito en este tema del laboral haya llegado como con una motivación, como con ganas de comerse todo el mundo, porque tampoco sabía cómo era el entorno, el sistema y demás. Entonces yo era muy ingenuo en ese aspecto y simplemente quería lucirme. No voy a hablar de la empresa en la que yo estuve porque siento que la empresa a mí me dio muchas herramientas. Fue la única, fue la primera y siento yo que es una de las mejores escuelas en la que yo pude haber estado en todo este tema del trabajo. Me ascendieron a un cargo mayor que asistente como analista, luego me volvieron a ascender a un cargo más profesional. Ellos mismos me pagaron la carrera porque no era un profesional en esa área, la empresa me la pagó. Y después de ese cargo me ascendieron aún más a otro cargo superior, ya siendo como un jefe, entre comillas. Por eso siento que yo he aprendido muchas cosas que todo eso lo voy a intentar resumir un poco acá. Todos estos ascensos duraron alrededor de los mismos 5 años. La verdad, durante este tiempo aprendí demasiado, aprendí muchas cosas, porque como les digo, yo al principio estaba muy nuevo. Habían momentos de mucha carga que yo me sentía muy colapsado y la verdad era una responsabilidad para mí no poder dar lo mejor o no tener todo el día porque pues yo sentía la misma presión de que yo era el único que podía hacer las cosas. El tiempo pasó, digamos que los 2 primeros años estuvieron muy bien, me estabilicé en algunas cosas, empecé a automatizar un poco lo que yo hacía para no desgastar tanto tiempo. Empecé a tener más tareas, actividades, empezó a llegar gente, empecé a capacitarla, etcétera, etcétera. Digamos que no me incomodaban, de hecho me sentía bien, muy bien, y mi equipo de trabajo era lo máximo. Y había momentos que me sentía un poco colapsado porque tenía muchas cosas que hacer, tenía un poquito más de riesgo y a veces como que colapsaba porque era muy joven, porque llegaba gente con muchas experiencias de 10 años, 15 años, 20 años. Yo apenas estaba cumpliendo, ¿qué? 3 años, 4 años. Estaba cumpliendo muy poquito tiempo en la empresa, pero fue como una debilidad para mí no sentirme a la altura. Entonces cada vez que me ascendía sentía como esa incertidumbre de poder o no poder, pero aún así eran retos y que yo mismo me atrevía a asumirlos y los lograba. Digamos que durante todo este tiempo, ya pasaron 4 años, yo seguí sintiéndome igual, ya en vez de toda la carga que se volvía motivación de resaltar, de tener reconocimientos, ya cambiaba y se transformaba en un sentimiento un poco más personal. Llegó un punto dentro de lo que yo estaba haciendo que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Y no es por culpar al mismo trabajo ni a la empresa, porque yo sé que son empresas y tienen que operar siempre. Así uno esté o no esté, siempre van a operar. Y en la época de los 3 años, como que yo estaba cegado o no lo veía muy claro, pero cuando empecé a notar ciertas actitudes, cierto ambiente, me empecé a preguntar a mí mismo si realmente eso es lo que yo quiero, si realmente eso yo espero para mí, para mi crecimiento. Porque recuerdo que cuando llegué a las vacaciones llegué tan renovado, había conocido, había sabido y junto con mis hermanos habíamos experimentado unas cosas que el mismo trabajo no nos había dicho. Yo quería cambiar de entorno porque no me sentía bien cómodo. Le di otra oportunidad más. No sabía por qué me estaba sintiendo así. No sabía por qué me sentía
sin objetivos, sin propósitos, como cumplir un horario, nada tenía sentido. Para mí sentía que era muy joven y tenía las ganas de hacer otras cosas, me motivaba más otras cosas y sentía que los días pasaban y pasaban y pasaban. Llega un punto en que tú te estancas de alguna forma, como que ya conoces todo el proceso, ya conoces todo lo que hay que hacer y te quedas quieto. Y eso mismo siento que me pasó a mí, porque eso mismo me pasó a mí cuando me fui de las vacaciones y regresé y lo vi todo tan diferente. Porque en las vacaciones me di cuenta que yo podía hacer otras cosas, que yo quería hacer nuevos hábitos, quería implementar el hábito del 20-20-20 que menciona Sharman en el libro de El Top de las 5 de la mañana. Quería empezar a organizarme, incluir lo laboral con lo personal, quería empezar a experimentar más relaciones más empáticas, más genuinas, más de crecimiento y no tanto como de comparación, de apariencias y demás. Y le di una oportunidad al trabajo. Cuando le di la oportunidad, como que empecé a ver señales. Habían señales por todo lado, ya sea que el reconocimiento no sea tan del corazón, o que cuando te preguntan qué hiciste el fin de semana, al final siempre termina como me ayudas haciendo esto. Estaba haciendo lo mejor que yo podía. Cuando yo llegué de vacaciones, intenté muchas cosas, pero cada vez la señal o las señales que me pasaban eran más fuertes. ¿En qué momento le di tanta fuerza al dinero? Porque si no me pagaban, si no me ascendían, yo quería más, sin incremento y me sentía mal, me sentía insignificante. Entonces, lo que pasó fue que empecé a abrir un poco más estos ojos, estas señales, y este año tomé la decisión de renunciar. Cuando yo tomé la decisión de renunciar, la verdad me costó mucho tiempo, porque empecé con la idea de renunciar hace como 1 año y medio. El punto de quiebre empezó por dos situaciones. La primera fue el día de que mi tía falleció. Lo que más me tocó en ese momento fue que estaba haciendo algo y cuando mi mamá me escribe su tía falleció, lo primero que hago es mirar lo que yo estaba haciendo y me digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo sentado mirando el computador? No sabía, no tenía sentido nada. Yo estaba manejando unos números y no sabía por qué estaban ahí los números, no sabía cuál era el objetivo de lo que estaba haciendo. Me sentía tan mal, tan solo. Mi tía me recordó eso, lo importante que es la vida, de hacer lo que uno de verdad quiere, porque en cualquier momento se puede acabar. El segundo momento que me marcó, porque me han marcado muchos momentos dentro del trabajo, pero hubo uno en particular. Me dieron un reconocimiento públicamente y a las 2 semanas me enviaron una carta de citación de descargos. Lo que me da esa sensación como de despertar otra vez es el hecho de que te hayan reconocido en 1 semana, 2 semanas y después te manden a descargos. Siento que no fue un poco justo. Técnicamente fue un tema de interpretación, pero se solucionó ahí mismo. Siento que la medida no fue la adecuada y me hizo ver que solamente era una pieza más, era una simple pelota que ellos podían rebotar cuando estaba bien infladita, pues me usaban bien, entonces me sentí mal. Todo lo que yo hubiera hecho no era como válido, o que todas las cosas buenas de durante 5 años se fueron a la basura, porque estos mismos descargos pasaron este mismo año. Creo que la decisión de renunciar me costó mucho, porque de verdad yo quería mucho a mis compañeros de trabajo, a la empresa como tal. Yo le tenía mucho aprecio porque me pagaron una universidad, me pagaron el ser profesional. Gracias a ellos pude ver todo diferente, no como asistente, sino como jefe, ya como una persona responsable de un proceso. Siento que aprendí bastantes cosas, por eso digo que la empresa es una muy buena escuela. Puede que la situación yo la haya malinterpretado, o todas las situaciones que me llevaron a esto yo las haya visto con otra interpretación. Yo ya no me empezaba a sentir parte de ese mismo sistema. Cuando tomé la decisión de irme, lo hice más pensando en mí. No estaba pensando en buscar otro trabajo, porque yo sabía que iba a terminar igual.
Yo sabía que si iba a empezar una relación del trabajo iba a durar muy bien los primeros 3 meses, 4 meses, porque al principio, como cualquier cosa, como cualquier relación, ya sea laboral, amorosa, tú te sientes enamorado de lo que estás haciendo, porque ya es un cambio, ¿sí? Entonces yo sabía que si iba a un nuevo trabajo iba a empezar bien, chévere, pero después iba a volver igual, 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 igual. Siento que después de irme de allá me empezó un vacío, pero ese vacío se convirtió también en libertad. Ya tenías un poco más de tiempo, ya sabías un poco qué hacer, más o menos. Ya no te sientes como presionado a seguir ciertas reglas, ciertos lineamientos, porque pues al final ya es tu tiempo, ya son tus cosas. Nadie te lo ha dicho, pero pues desde lo que yo sentí fue muy, muy bueno. Apenas salí yo dije, ya se acabó esto, no más, no quiero saber nada más de esto, me quiero ir y ya. Yo hablé en el anterior video que después de renunciar me sentía seguro porque tenía la liquidación. La empresa me pagó la liquidación, entonces yo tenía dinero. No me sentía tan mal. De hecho, hubo un tiempo que tú te sientes como inútil, de no estás haciendo nada, no estás produciendo, entonces dan las ganas de empezamos a buscar trabajo y tú no quiero. Cada vez que tú exploras cada extremo, sientes la necesidad de ir al otro, casi siempre. Entonces habían momentos que yo no estaba haciendo nada y me decía a mí mismo como, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a buscar trabajo porque necesitamos hacer algo, necesitamos movernos. Pero después me decía, no, Dani, espérate, esta decisión es por impulso y no es buena, porque ya sabemos cómo puede terminar. Y veámoslo como una opción muy al final. Intentemos hacer algo nosotros mismos porque al final es eso lo que queremos. Pero ya cuando se vuelve un poco más repetitivo y no tengas hábitos, objetivos, puedes volver a caer en la misma rueda de buscar trabajo y sentirte igual, y es un ciclo que no termina. Siento que mi relación con la palabra trabajo ha cambiado demasiado. Para mí el trabajo era una empresa. Yo tenía que trabajar para una empresa y ya está. Y después de hablar muchas cosas con mi hermana y con mi hermano, que son fuentes de inspiración muy buenas para mí, que muchas gracias si ven esto. Gracias a ellos como que sentí el apoyo de empezar algo nuevo y sobre todo el nuevo cambio que yo tuve, que es hacer las cosas por mí y para los demás. Que el objetivo no sea por el dinero ni sentirte tú el esclavo de hacer algo. Hay muchos libros, hay demasiados libros que te pueden ayudar a todo este tema. A veces da un poco de miedo dar ese primer paso, pero lo importante es dar ese primer paso. Y no solamente es encasillarte en que trabajo es para una empresa, sino el trabajo pueden ser muchas otras cosas. Porque el trabajo lo tenemos que relacionar siempre con dinero. Yo veía el trabajo al principio muy motivacional porque me inspiraba a dar lo mejor de mí y a sentir ese reconocimiento, porque los ayudaba a la empresa con lo que yo hacía. Ahora es lo mismo, simplemente es el enfoque en el que tú estás haciendo las cosas. Ya no es hacia la empresa, sino es hacia los demás, porque tú sabes muchas cosas, tú eres importante en muchas áreas. Puede que otras personas no lo sean o no sean tan expertas, o que tú también necesites aprender cosas de las otras personas, pero somos una comunidad, entre todos nos ayudamos. Y si tú puedes explicar de lo que tú sabes hacia los demás, siento que el enfoque es súper diferente y la gente lo agradece muchísimo. Importante, cambiar de entorno, porque cambiar de entorno hace que tú cambies toda tu visión de cómo ves las cosas. Y si tú estás acostumbrado a hacer lo mismo, la recomendación es cambiarlo todo. Tú te exiges, tú empiezas a ver todo tan diferente que puede que ese mismo sentimiento o guía hacen que sigas más tu camino o lo que realmente tú quieres hacer. Quiero hacer una mención a una canción que me acompañó en todo este proceso, que la compartió mi hermano mayor. Se llama El del Espejo, de Ricardo Arjona. Es brutal la canción, yo sé que es un poco difícil de procesar al principio. Me sentí muy identificado con la letra, con
el significado, con lo que transmitía. Había una frase que no paro de recordármela a mí mismo. La frase es: planeando la huida de la libertad, se me ha ido la vida sin la voluntad. El tema que comenta, siento que yo lo viví muy a fondo, porque ya se vuelve algo repetitivo, todos los días lo mismo. Sentir que si llegas a irte, al final eso sigue, el entorno sigue, la empresa sigue, y simplemente tú gastaste toda tu vida haciendo lo mismo y ya está. Voy a citar una parte de la película de Soul donde hay un personaje que lo ven desde el portal, y este personaje lo que hace es regresar a su cuerpo, tirar todas las pantallas y gritar: estoy vivo, estoy vivo. Creo que decía así. Y siento que son señales indirectas que te dicen a ti realmente lo que tú quieres hacer. Yo duré un tiempo para tomar la decisión. Yo primero estuve con el mismo dilema, sabía si era bueno o era malo, pero me lo cuestionaba mucho todos los días. No fue una decisión que yo tomé de la noche a la mañana, porque habían pasado muchas cosas, habían pasado muchas señales. Solamente que la última señal hizo que yo despertara, me diera cuenta de estas ideas o mensajes que transmitía las películas o las canciones, y lo profundizaba más, lo sentía más. Desde ahí me di cuenta que no era mi lugar, no era mi momento, ya pasó. Siento que todo lo que yo hice y todo lo que pude transmitir a los demás fue lo mejor durante este tiempo. Y siento que ellos como yo estamos totalmente agradecidos. Hablo desde mi empatía, desde lo que yo siento hacia un Dani del futuro que lo vea, o cualquier persona que sepa que el tiempo es tan perfecto que hay señales y hay situaciones que te hacen verlo de otra forma, te guían hacia tu propio camino, una guía de tu corazón hacia lo que realmente quieres hacer. Y nada, pues a cuestionarnos un poco. Cuestiona realmente lo que tú quieres hacer, cómo tú te quieres sentir en el trabajo, con la relación del dinero. ¿Cómo realmente lo ves ahora? Yo sé que no todo es malo, hay trabajos buenos, hay empresas muy buenas, no todas las empresas son malas, simplemente es el camino de uno. Siento que las empresas están como colegios, como guías. Tú entras, aprendes y ya. Y que eso mismo te sirva para hacer cosas, que tú te sientas más capacitado para cualquier reto. Y ten en cuenta siempre que cuando intentamos hacer algo o nos lanzamos a dar ese primer paso, estamos asegurando casi el 50%. Podemos perder o podemos ganar, pero no lo vamos a saber si no nos arriesgamos. Si queremos mantener la vida que tenemos hasta ahora, vivámosla bien, seamos empáticos, felices. No hay que cambiar el entorno. Simplemente con ser nosotros mismos ya está bien. El entorno te va a decir si realmente es para ti o no es para ti. Eso ha sido todo. Creo que este video ha sido un poco muy largo. No sé si llegaste hasta acá, pero pues si llegaste hasta acá, un like. Recuerden, esto solamente es un diario. Yo solamente estoy contando experiencias mías que quiero recordar por siempre. Dije no voy a hablar tanto, pero hablé mucho. A veces me pasa eso. En el futuro, Dani, quiero que me cuentes cómo lo ves ahora. ¿Qué tal todo? Adiós.